Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Buenos días. Buenos días. Su señoría. Viernes 31 de julio es San Ignacio de Loyola, el santo. No, un momento. Hoy es un viernes que antes de San Ignacio, de la temperatura, de las lluvias, vamos a saludar a una queridísima amiga, Sofía García Huidobro, que está de cumpleaños. Sin ella este programa no funcionaría. Así que feliz cumpleaños. Ahora sí, todo viernes 31 de julio. Un saludo gigantesco a Sofía García. Esto es más que un saludo. El heart and soul. No, yo solo me quedo ahí. No, digo, tenemos que salir a hacerlo bien. ¿Qué querés que haga? Saludo nomás. ¿Qué me quería empujar a hacer? Nada. Saludo. Saludo es como frío. Saludo, buena onda. Sí. No esperaría eso de ti como amigo, esperaría algo más caluroso. Saludos son calurosos. Un caluroso saludo. Es una amiga muy querida y muy gente con la que Día de San Ignacio de Loyola. Es el santo de mi hermano, que se llama San Ignacio. Y San Ignacio de Loyola era un santo vasco, el fundador de la Compañía de Jesús. Es un hombre muy testarudo y es un soldado de Dios, como él se definía a sí mismo. Qué raro, es difícil encontrar hombres testarudos. En el País Vasco quiere más fácil. Quiere más fácil. En el país, sí, es raro. Oye, raro. En el País Vasco no es una difícil. preciosa alumbra esta mañana que aún no es una termina luna de amanecer. sí. No comienza a amanecer. No es cualquier luna, según aquellos que saben de astrología. Esta es una luna que se llama la luna azul. Es una luna azul, es una luna gigante y es azul, dicen ellos, porque tiene en el fondo una energía especial. ¿Por qué? Porque no es habitual que hayan dos lunas llenas en un mismo mes. Esta es la segunda luna llena en el mismo mes, cerrando el mes. Así que aquellos que tienen mucha sensibilidad podrán fluir con esta luna y la gente más tosuda derechamente podrá quedarse estancada y entrampada en esta luna. Estaba pensando en Rafael. Es un designio. Que Rafael tiene que fluir. 4,7 la mínima. La temperatura. Te está ganando raspacacho, Ay. Voy a sacar la huasca yo, Ya. Yo también, y bueno. También sí, yo soy chúcara. 16 grados la máxima, día nublado. Vamos Llovió anoche, lo que es una buena noticia. Levemente, algunas horas. ¿Va a seguir lloviendo este fin de semana? ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice? No sé, hay que preguntar en AccuWeather. Vamos a buscarlo. Bastante más específico que uno. En el ámbito nacional, el juzgado de garantía de Talcahuano rechazó la prisión preventiva para los imputados de quemar un cajero de Servipack con una persona cuando realizaba un asalto. La jueza a cargo consideró que hubo falta de pruebas de la fiscalía, que pedía la medida cautelar para el hombre de 27 años y la internación del menor de 17 años. El trabajador afectado se encuentra con riesgo vital y con el 40% de su cuerpo quemado. Por otra parte, el Ejército terminó con el vínculo laboral de 2 procesados por el ministro en visita Mario Carroza. Esto es por el caso Quemados. Se trata de Julio Castañer y Nelson Medina, quienes fueron procesados el viernes pasado junto a otros 5 exmilitares por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana. La ex encargada de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, María Luisa Sepúlveda, aclaró que en la Comisión Valech, a solicitud de hoy día, ante la petición que existe de tratar de liberar la mayor cantidad de antecedentes a fin de recabar información sobre aquellos casos de detenidos desaparecidos que aún no se logra aclarar, aclaró que no se hallará información sobre el destino de las víctimas, como tampoco se dará cuenta de datos significativos acerca de los responsables. Algo similar aclaró el expresidente Lagos ayer. Por su parte, Carmen Gloria Quintana aseguró que la presidenta se comprometió a estudiar el fin de la confidencialidad del informe Valech durante la reunión que sostuvieron ayer. Este es un tema que se ha abordado bastante y que dice relación también con aquel secreto al que se habrían acogido muchos victimarios a fin de hablar
y dar a conocer antecedentes. Por tanto, que no pueden además abrirse este secreto hasta 50 años más. Claro. No, pero además es muy precisa, creo yo, estas declaraciones de María Luisa Sepúlveda y en aclarar en qué consiste finalmente esta comisión Valech, cuáles fueron las condiciones por las cuales las personas fueron a entregar su testimonio y cuáles por lo tanto son las posibilidades de encontrar ahí nueva información. El gobierno chileno aclaró que cuando muera Manuel Contreras, el ejército no le va a rendir honores militares conforme a su grado de general en retiro. Esto no fue una idea loca, esto fueron unas declaraciones que hizo un diputado de la República. No es una idea loca, eso son declaraciones locas, más bien. Viniendo de Jorge Ulloa, diputado de la UDI, normal, ¿no? dijo que al ex jefe de la DINA le correspondían por ley honores militares. Y lo que hizo el gobierno ayer fue decir que no le van a dar honores militares. Este es un diputado que se ha mantenido siempre muy cercano a Manuel Contreras. Hay que decir ayer que Hernán Larraín señaló que no consideraba que no correspondía en la práctica que terminara, porque hay la idea también de generar una para degradar a aquellos militares que tengan causas o condenas en el caso de derechos humanos. No solamente, yo creo que no solamente, alguien que tiene 500 años de prisión por el delito que sea, debería perder su grado de general, digamos. Es decir, es como un mínimo, digamos. Si alguien pierde su honor, siento yo, no sé. No solamente por grado de derecho humano es más evidente. Bueno, hablemos de los después. Los funcionarios del Registro Civil realizarán hoy viernes un paro de advertencia de 24 horas. Los trabajadores acusan que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, no los ha recibido para dialogar respecto de los temas que quedaron inconclusos tras la movilización del año 2013. Hay que recordar que el año 2013 estuvo detenido el Registro Civil durante un par de semanas al menos. El comercio y la producción industrial de junio sorprendieron positivamente en medio de la débil economía nacional. Las ventas del comercio se elevaron en 4,1%, esto en 12 meses, y se espera que el IMASEC crezca en 2,2% y en 2,7%. Para que tú sepas. Qué bonito. Y por su parte el dólar subió en 7,9 pesos, llegando a los 674 pesos, y hay analistas que prevén que la inflación va a aumentar sobre el 4%. Sí, dos cosas. Respecto al dólar, para los exportadores es bueno, ¿no? Pues los exportadores les pagan y hay más plata para ellos. Para el general de la economía es una devaluación del peso chileno y el consecuente también aumento de la inflación acá, que hace que suban nuestros dividendos hipotecarios en general, y para la gente que tiene dividendo hipotecario el aumento de la inflación incide directamente en la UEF. Por tanto, eso no es muy bueno y hay que empezar a pensar en controlarla. O vender la casa. No, todavía no estamos en eso. La Democracia Cristiana se encuentra alistando los cambios al proyecto de ley de aborto. Este es un tema que se va a ver en el Congreso el día 4 de agosto y la DC condicionó su votación al respecto. En el partido preparan una serie de indicaciones para modificar los alcances que tiene este texto del gobierno sobre interrupción del embarazo. Además, los votos de la mayoría de su bancada estarán sujetos a que se acojan sus enmiendas a las 3 causales. Hay varias posiciones. Ayer Laura Albornoz pedía formalmente a su partido que se cuadrara y que apoyara este proyecto del gobierno, y también vimos un texto que se dio con lo que escribió Soledad Alvear y que entregó al partido para ser parte de esta reflexión. Sí, parece haber, en 2 de las 3 causales parece haber acuerdo más general, en la de violación no. Ajá. ¿Por qué la...? No entiendo. Porque aparentemente es muy difícil de probar. Pero no sé, yo creo que alguien que ha sido violado, no sé, me parece una insensibilidad absoluta, digamos. Puede ser que haya... Claro, pero el argumento para arguir esa violación puede llevar a... Ya, pero... está bien, puede ser que no, pero... ¿Cómo se prueba? Esa es la... Sí, pero en peligro vida de la madre, peligro o malformación terminal del feto. No sé, encuentro que una violencia gigantesca la que están haciendo las mujeres, y creo que Laura Albornoz estuvo bastante valiente en decir que ella... Sí, que había tenido un aborto. Que había tenido un aborto, y eso me pareció... Bueno, podemos comentarlo después, pero me pareció una noticia bien relevante esa. Ya lo comentaremos. Cecilia Boloco fue parte de las noticias también ayer, y fue parte de las noticias junto a su ex esposo y expresidente de la Argentina, Carlos Menem. Esto es internacional. Que fueron imputados. No, es nacional, porque
es la mezcla. Fueron imputados Boloco y Carlos Menem por una investigación por lavado de dinero y otros delitos en la Argentina. Este caso abarca los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y encubrimiento. Ayer el gobierno informó de la designación de Germán Berger Hertz como nuevo jefe de la Secretaría de Comunicaciones, SECOM. Parte de la sección conocida como el segundo piso de la moneda y uno de los cargos más importantes en materia de comunicaciones, sin duda. Un puesto al que en algún momento se había nombrado a Pablo Morales. Como nombre que daba vueltas. Así es. El puesto se mantenía vacante desde la renuncia de Paula Walker en marzo de este año y había sido ocupado por el ingeniero Carlos Correa en forma interina hasta el 13 de julio. Germán Berger, hay que decir, una persona que proviene del mundo del audiovisual, del cine, del documental, y es además hijo de Carmen Hertz. Sí. Vamos con noticias internacionales. La oposición venezolana acusó al gobierno de promover el caos antes de las elecciones presidenciales. La Mesa de la Unidad Democrática, MUD, aseguró que el régimen del presidente Nicolás Maduro busca generar un clima de inestabilidad para evitar la contienda electoral parlamentaria del próximo 6 de diciembre. Tenemos elecciones este fin de semana en la Argentina también, ya hablando de elecciones. Un juez mexicano ordenó detener al Chapo Guzmán para extraditarlo a Estados Unidos. La decisión... Que lo encuentre primero. Claro, pero lo ordenaron por lo menos. Qué rico, sí. Bueno. Un juez mexicano ordenó ordenó ahora y quiero que esté aquí. La decisión del magistrado es una respuesta a la solicitud formal presentada por el gobierno norteamericano. Además, Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones para el que lo entregue. Capaz que el Chapo se vaya a entregar para conseguir los $5 millones y después se escapa de nuevo. Y en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff pidió cooperación a los gobernadores para cumplir su mandato hasta el año 2018. La solicitud de la mandataria brasileña para una mayor colaboración federal llega en medio de la crisis política que atraviesa su gobierno por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y también por la presión inflacionaria. Son 8:13 de la mañana, estos son los titulares en Desde Cero. Ahora sí, don Luciano Cruzcoque, don Rafael Gumucio, pasemos al análisis de las noticias. Querías hablar del tema aborto, Rafael. ¿Te parecía que las declaraciones de... Sí, antes de eso quería mencionar un reportaje que viene hoy día en la revista ¿Qué pasa? Que señala que es un informe que se habría entregado a un abogado chileno, el cual habría sido entregado al gobierno el año 2009, acerca de la relación existente entre las FARC y el Partido Comunista. El informe es un informe de 469 páginas, que señala precisamente, que da cuenta, y están los emails en el reportaje de ¿Qué pasa?, acerca de las comunicaciones de los emails entre el comandante Raúl, que fue asesinado en el año 2008 en la frontera de Ecuador con Venezuela, y que precisamente da cuenta de los vínculos paramilitares y de entrenamiento que existiría entre las células de las FARC y grupos armados paramilitares que estarían operando en la Araucanía. Creo que es algo que va a traer cola, va a traer consecuencias. No hubo, es primera vez que se da a conocer el informe de manera completa. Sí, es que yo tengo muy mala memoria, pero no fue también un tema del que se habló y que en algún minuto Espina hizo ese link. Es un tema que nadie le creyó. No, siempre se pensaba que hay vínculos, pero no se sabía. No te dan que eran un poco paranoicos. No, incluso viene la declaración del fiscal que estuvo a cargo del caso en Chile, que señala que se lograron acreditar los vínculos, efectivamente, pero que el caso no llegó adelante. Y el caso llegó a la fiscalía, no por parte del gobierno, porque el gobierno de Álvaro Uribe, a través de su Ministerio de Defensa, hizo llegar los antecedentes a quien era jefe de la ANI en el gobierno del 2009. El gobierno del 2009 era Bachelet, el primer gobierno Bachelet. Del gobierno de 2009 de Bachelet, sí. Y la ANI habría señalado que no correspondía enviar los antecedentes al Ministerio Público porque no eran constitutivos de delito, asunto que correspondía juzgar más al Ministerio Público que a la misma ANI. Pero tengo la impresión de que por lo que está ocurriendo y por lo que ha ocurrido también últimamente y en el último año en la Araucanía, es un tema que va a traer una cola, así que hay que... Atento con eso. De haber vínculo, es raro, o sea, puede que la haya, no estoy diciendo que no, ¿Por pero... qué sería raro? No es raro, es totalmente distinta la técnica que tiene la guerrilla colombiana con lo que existe en la Araucanía, no solo en grado, no solo en gravedad,
sino también en la forma estratégica de hacerlo. Es totalmente distinto el modo operandi que tiene la guerrilla colombiana con los grupos más extremos de araucanos. No tiene nada, no tiene ningún... Punto uno, no usan armas, digamos, no usan armas convencionales, no usan pistolas ni fusiles, armas hechizas sí, pero no hay armamento de guerra. Claro, y no conquistan territorio. Es decir, no hay ningún territorio en Chile que sea tomado por una guerrilla. Entonces, quizás habrá vehículos personales, habrá fotos, habrá conversaciones, más seguro, pero lo que es difícil de establecer por los hechos. Yo no estoy, puede ser que Álvaro Uribe, que es un hombre además de una fértil imaginación, tiene todo tipo puede tener 400 páginas de cosas, pero lo que realmente hay es que no hay. Pues si tú me dices que hay si tú me dices que habría salido del computador que se encontró. Pero si tú me dices que ETA tiene relaciones con el Arauco Mayeco, te puedo perfectamente decir que hay un vínculo bastante cercano en el modo operandi o la forma de hacer las cosas. Es más parecido a eso, aunque también los grados son muy distintos, que a la FARC. La FARC es pero los vínculos no necesariamente están dados si tienen modos operandi distintos, claro, o cercanos, sino en el fondo por diseños políticos, estratégicos y de desestabilización del sistema. No necesariamente tienen por qué actuar igual. Todos estos grupos tienen claro, pero entonces, quería lo de Laura Albornoz, creo que Laura Albornoz está haciendo una cosa muy valiente, porque primero está tratando de parar, creo yo, que es un suicidio político a la que la ADC se está abocando, con una falta de sentido común absoluto, porque lo que viene a decir el tema del aborto, yo no quiero meterme en el fondo del tema, porque es una cosa quizás estúpida, porque a mí el tema ya me aburre muchísimo, o sea, los argumentos pro, los argumentos contra, los argumentos a favor, encuentro que ya se ha hablado tanto, digamos, tanto hablando que ya no hay nada más que hablar, digamos. Las posiciones son clarísimas, pero la idea que tiene la ADC de que ellos ganaron este gobierno y que el gobierno ahora es de ellos es absurdo. Hubo primaria. Pero ¿por qué te da la impresión de que la ADC está en esa posición? Porque hacer toda esta cosa con el aborto es una forma de decir realismo sin renuncia somos nosotros. Pero es un partido confesional. Está bien, pero se espera que haga la ADC. Pero ellos perdieron una... Yo escuché que Laura Albornoz decía todo lo contrario, no somos un partido confesional. El partido, la democracia cristiana es un partido que sigue la doctrina social de la Iglesia claramente, que es un partido que emerge el Partido Conservador, que es un partido directamente confesional, y un partido que se declaró católico. Claro, el Partido Conservador sí. Lo que decía Laura Albornoz es la democracia cristiana no puede ser una sede del Vaticano en Chile y nosotros no somos un partido confesional. Estoy de acuerdo, pero la ADC en ese sentido, ojo, que ha tenido la prudencia de dejar en libertad Acción, que es también una forma de sacarse un poco la pelota de su cancha a los distintos diputados. Sí. Ahora, y parlamentarios en general. Sí, cuando uno pierde una primaria. A mí me pasa también, llevado a un tema como político y de los compromisos que uno asume. Pero perdón, lo de la primaria no entiendo, Rafa, ¿cuál es el argumento? Ellos perdieron la primaria. Ganaron un voto ridículo. ¿Cómo se llama? Orrego. Claudio Orrego. Lo mismo pasa con el Velázquez. La primaria presidencial. Sí, pero entonces cuando uno pierde la primaria, uno suscribe el programa del que ganó. Que yo creo que lo que está en duda hoy, y no solo el tema aborto, tiene que ver con eso. Y un sector de la democracia cristiana de todas maneras, y un sector del PPD, y lo que está todo el mundo esperando en este famoso cónclave oficialista que viene, y es, si tú como coalición política que te armaste para esta elección en torno a un liderazgo de Bachelet, escuchaste del día uno su programa, que iba a ser reforma tributaria, que el tema del aborto iba a estar en tabla, que el tema del acuerdo de bien común iba a estar en tabla, tú saliste a hacer campaña levantando esas banderas. Es raro que una vez que los proyectos empiecen a llegar uno diga, ¿sabes qué? La verdad yo no estaba tan de acuerdo. O sea, en realidad yo quería ganar. La famosa idea de los contextos que está tan hoy día puesta en el espacio de la opinión pública toma mucha fuerza, porque cuando tú tienes un gobierno con un 25% claro, y tienes elecciones el próximo año municipales, sobre todo sabiendo que hay un electorado con el cual la democracia cristiana más o menos cuenta, ellos salen a defender hoy día sus posiciones más que las posiciones del gobierno. Yo creo que ese es el gran cambio político entre el primer y segundo tiempo del gobierno, que la ADC entra al primer tiempo del gobierno un poquito achunchada, porque el peso de la figura de Bachelet era enorme, y
y la contextura política de aquellos que se sentían muy herederos o dueños de este capital político de Bachelet, dejaban a la DC y a un sector del PS como un poquito arrinconado, ¿ya? Y habían llegado en el fondo los power. Un poquito conservadores, dices tú. Claro, los menos progres dentro de los claro, progres. los conservadores, los que en realidad siempre negocian, los amarillos. Nosotros le preguntamos a la gente, porque a nosotros no nos importa la opinión de la gente. Somos una radio. Sobre las 3 causales, si habría que ir más allá de las 3 causales de que se permiten. Del aborto terapéutico. Sí, del aborto. Y el sí ganó por 81% y el no por 19%. O sea, toda la gente que escucha la radio es asquerosamente abortista, asesina, odia a los inocentes, asesina a la gente que no se puede defender. Y bueno, y el otro son punto, lo peor, señores, son lo peor. El otro punto que da vuelta en sectores de la ADC, lo hablaba hace poco con Mariana Elwin, es que dice, mira, la discusión hoy día sobre las reformas estructurales del gobierno, cuánta renuncia y cuánto realismo, cuánto se avanza, qué es lo que se deja de hacer, que no hay claridad todavía sobre ese tema. Dice, ya se vienen a llenar con estos proyectos como más, comillas, valóricos, que lo que hacen es abrir más fisuras que en vez de unir. Porque claro, si tú al revés, yo creo que bueno, yo estoy cansado de decirlo y cansado de que fuera como las alianzas son con la ciudadanía, no con la élite. Y en la ciudadanía 81% no es una... No, pero esta es la encuesta nuestra. Claro, pero o sea, no, esta no es la encuesta nacional cara a cara. Y el margen de error. Claro. Ganaron las elecciones con ese programa. No, yo creo que no hay duda que en Chile la mayor parte de la gente está a favor del aborto terapéutico. Entonces, si seguimos haciendo política... Sí, yo me atrevo a decir que a favor del aborto terapéutico sí, pero la democracia cristiana tiene un electorado al cual debe apelar también. Y en momentos, y ese es el problema cuando los gobiernos van perdiendo. Pasa en general en los gobiernos, en los segundos, terceros años, en este régimen de 4 años, en este régimen nefasto de 4 años, es que finalmente lo que empieza a suceder es que al abandonar el apoyo popular a los distintos gobiernos, las coaliciones se empiezan a fracturar. Laura Albornoz acaba de recordarnos que tampoco es así. Bueno, pero uno ve mira por ejemplo la reacción de ciertos diputados como Silver en su momento, como Pizarro también, ¿verdad? Que eran los más bacheletistas dentro del bacheletismo incluso, que hoy día están mirando estos proyectos con bastante más distancia. Y entonces para la ADC, que está puesta hoy día en una situación de llevar precisamente hacia el realismo, el realismo entre comillas, usando la frase que usó el mismo gobierno, a la alianza, teniendo un partido comunista que sigue enfocado en las mismas reformas, la ADC lo que está haciendo un acto de realismo propio, de realismo electoral, de finalmente decir, nosotros tenemos que tener una cierta cantidad de diputados, de cores, de alcaldes. Hay de repente momentos que, así como reflujos anímicos en los países. Entonces siento que partimos la semana señalando que sí, que efectivamente ya los temas de derechos humanos eran del pasado, eran temas que ya no estaban presentes en nuestras preocupaciones hoy como país son otros. Estamos terminando la semana con una discusión que perfectamente pudo haberse dado en los años 90. Casos de derechos humanos, si se abre o no se abre la Comisión Valech, si se tienen que rendir o no honores militares a un ex general que diseñó y llevó adelante una larga lista de tortura. O sea, digamos, yo creo que nadie pone en duda hoy que el señor Contreras, que tiene como 516 condenas encima, tuvo un rol perverso y tremendo en la maquinaria, digamos, de no, está probado judicialmente. Indudable. ¿Okay? Entonces, tenemos esa claridad. Y segundo, las organizaciones de derechos humanos que se están levantando de nuevo, que están pidiendo justicia, entonces me llama la atención porque cada tanto finalmente las sociedades van o aparecen aquellas cosas que quedan abiertas, aquellas cosas que no quedaron del todo zanjadas, que son heridas emocionales o valóricas. Cuando teníamos a León acá decía que el pasado finalmente terminaba persiguiendo hasta que quedaba resuelto. Las cosas no se resuelven por decreto, por el solo ministerio de alguna ley. Creo que tienen que pasar un par de generaciones y eso es así, aunque a algunos no les guste o quieran evitarlo. Es algo que comienza a repetirse, sí. sino es que en ese contexto a mí me pasa que lo veo a nivel como encuentro irritante y me cuesta mucho entender cómo un partido político como la UDI cada tanto también aparece con una mirada casi ofensiva frente a una mayoría ciudadana.
esto que dice el diputado Ulloa de rendirle honores militares a Manuel Contreras. Es como irritante. Pero lo que dice, no, porque hay gente que piensa así todavía. O sea, yo creo que en ese sentido la tolerancia también hay que ser tolerante con aquellos que los tolerantes consideran intolerantes. Es parte de la vida de un país y las verdades se van instalando, van haciendo sentido en la medida que también va pasando el tiempo. El paso inexorable del tiempo es lo único que va permitiendo que cicatricen y que ciertas cosas dejen de importar. Sí, Luciano, yo estoy de acuerdo que es súper importante y es verdad que hay mucho autoritarismo en el tema de la tolerancia. En este caso puntual, a mí me parece ofensivo que un diputado de la República pida honores militares para una persona como Manuel Contreras. No lo veo como un acto de intolerancia. Pero es ofensivo, pero también es coherente. Jorge Ulloa siempre ha sido y ha llegado donde ha llegado y ha vivido gracias a esto, porque ahora tendría que ser suficientemente desleal como para escupir sobre su propia historia. Bueno, ese es el argumento que da el Mamo cuando uno ve las entrevistas antiguas del Mamo, que dice que la derecha finalmente nunca defendió no solo la obra del gobierno militar, porque él tiene un asunto personal con Pinochet, pero él la obra del gobierno militar la defiende a brazo partido y dice que la derecha ha sido amarilla y que lo ha traicionado. No solamente los familiares de Pinochet también, que mucha gente los dejó solos, que todo este gran listado de personas que desfilaban y hacían mérito frente a la figura de Pinochet fueron todos unos traidores que le dieron por la eso, espalda. ¿por qué habría que pedirle algo en contrario? Eso es lo que... No, yo no le pido en contrario. Lo que pido es que como sea respetuoso con una historia, que si vamos en el camino... Pero es difícil. No, sí, evidentemente que es difícil. O sea, pensaba mucho en ti, Luciano, porque tu papá está metido en el caso de los quemados. Yo pensaba cómo se afronta en lo personal, digamos. Yo pensaba, esta historia que es una historia que nos cruza un poco a todos en la vida. No solamente ya eso de que es una historia que pasó hace 30 años, sí, pasó hace 30 años, pero como a ninguno aquí de los que estamos sentados aquí nos pasó hace 30 años. A todos nosotros nos ha pasado, nos sigue pasando de manera independientemente de la generación. Yo siento que esto le pasó al país y por eso pienso que eso se va heredando. El asunto quemado que vuelve también en términos personales, precisamente por la participación de mi papá en la defensa. Para mí es una lástima no poder meterme en el fondo del tema, porque siento que ante un acto tan horroroso, ¿quién podría tener una posición distinta de condenarlo? Ahora, respecto a las actuaciones profesionales, los abogados tienen la obligación de defender, y lamento mucho que hoy día un cambio en el tenor de las denuncias hechas por los conscriptos, que aún siguen siendo contradictorias, entre paréntesis, señale la culpa sobre personas que están muertas, 2 abogados que están muertos y que no tienen tampoco ¿En qué son contradictorias las declaraciones de los conscriptos? Algunos han confesado, otros no han confesado, otros dicen una cosa, otros dicen... Sí, unos señalan que fue Pedro Fernández Tito el que habría prendido el fósforo, y otros que fue Castañer con un encendedor. Entonces, pasados 30 años también cuando yo digo que la historia se repite y que comienza a volver, si es que los casos no terminan siendo cerrados, es precisamente esto. En algún momento se tiene que conocer la verdad, tiene que haber justicia, y eso le tiene que doler a quien le duele. ¿Tú crees que han usado los abogados que están muertos para disculpar a los que están vivos, tú dices? Yo creo que en general se tiende a culpar a los que están muertos, precisamente porque los que están vivos no hay cómo resolverlo. Además, nadie puede imputarle alguna culpa a alguien, alguna culpa judicial o una pena que recaiga sobre una cosa es la verdad y otra es la justicia. Uno espera que las cosas vayan juntas. A veces no van juntas. En este caso, ya que estamos hablando del tema de tu papá, eso es parte, digamos, de la verdad. No de la justicia. No, yo creo que si nombra a tu papá, aunque esté muerto, fallecido, no es por hacer justicia, es por la configuración de esa historia y de esa verdad. Claro, pero piensa tú que los abogados tienen necesariamente que defender a su cliente, pero de ahí a pensar que esto habría sido preparado, premeditado, con alevosía precisamente para que eso ocurriera, no sé. Acá hay personas que están imputadas de hoy día crímenes que terminaron con la vida de una persona y con una persona quemada, que no necesariamente responde a la responsabilidad de abogados propiamente tal, sino de personas que hoy día están imputándole culpa a otros por no hacerse responsables ellos mismos, ¿verdad? Sí, cuando se sostuvo durante 30 años una versión. Por tanto, yo no quiero entrar acá al fondo del asunto a defender, a no defender. No, si además uno no es responsable de las cosas que hace. Pero se han dicho cosas, ponte tú, que dice, se contrató a los abogados más caros de Chile cuando mi papá siempre trabajó, porque él creía en el gobierno militar, trabajó de manera gratuita, ¿verdad? Cuando todo el mundo sabe que como se dedicó a hacerse cargo de la ópera y a
al asunto docente principalmente, más que al ejercicio de la profesión y defendiendo a los militares gratis, nunca ganó un peso. Me para una persona que vivía con un sueldo de profesor universitario, que no ejerció prácticamente la profesión, como muchos otros que tuvieron también derecho a enriquecerse. Entonces, ahí digo, claro, es fácil hoy día apuntar también a otros. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el silencio de Francisco Javier Cuadra, a quien uno ve las declaraciones, hacer algo que sí realmente. A mí me gustaría que otros también dijeran, mire, esta fue la participación que me cupo, habían cargos de autoridades importantes. Cuenta en televisión, delante de todo Chile, una versión que ahora está porque tú tienes razón que se está contradiciendo todo lo conflicto, pero lo que justamente perdona, se contradicen en quién prendió la. No, se contradicen en todo. No, porque son 5, ponte tú, o 9, y han hablado, dos han señalado un contrario, sí. y otros mantienen la declaración antigua. Y lo que dice el de la PDI, el de Derechos Humanos, es que el nivel de contradicciones a los que llevan significa que la versión monolítica al que había llegado. Eso es lo que primero se destruyó. No se sabe realmente cuál es la verdad. Si Castañer, si Fernández Duz, lo que queda poca duda es que la versión original de las Molotov que se quemaron ya quedó fuera pero ahora hay que saber si Fernández Duz, si es Castañer, y cambia bastante porque Fernández Duz es alguien que ha pagado durante muchos años el peso del problema. Nunca fue el único condenado, claro. Ahora fue condenado por un cuasi delito, no por un. Claro, fue condenado por no asistirlo, no por no entregarlo al servicio médico correspondiente. Pero ahora yo creo que en esto hay que ser bien hombrecitos y afrontar las responsabilidades que caben. Y cuando digo que evidentemente no se le puede imputar a generaciones posteriores las conductas de generaciones anteriores, tampoco digo que finalmente estas queden en la práctica culpadas del todo, porque naturalmente es un asunto que si no se resuelve como sociedad, como país, va a seguir volviendo y como dices tú, se va a seguir asomando como el fantasma del papá de Hamlet Luciano, a la historia de los países. Lo hemos hablado toda la semana también, pero creo que tú me dijiste que no, pero yo sigo sosteniendo que sí. No me acuerdo, pero por eso. Siempre yo te digo que tú me dices es que verdad, sí, cierto. España, por ejemplo, sigue escribiendo desde su... O sea, la historia sigue presente. Porque son procesos que no se cierran bien. Exactamente. España nunca cerró la historia. España nunca cerró la historia. Nunca hubo Alemania cada tanto saca también, revive. Pero Alemania siento que lo cerró de mejor manera. A cerrarlo. Y se cerró también con la instalación de memoriales desde lo que te quiero decir es que no desde el formalismo, desde los comunistas, no, desde el ánimo social, desde la literatura, grandes seminarios, conversaciones que aparecen de repente, historias que te el funcionamiento de ciertas instituciones que yo creo que en esta materia son estos importantes. Temas no se cierran tan fácilmente. Claro. La Argentina, que ha hecho un proceso mucho menor que el que hizo Chile, yo creo, respecto del tema de derechos humanos y la búsqueda, aunque fuera en la medida de lo posible, pero de culpable y de recoger la historia, Argentina lo hizo menos. No, ahora más. Ahora. Pero en su minuto tenía lo general. Ya, ¿okay? Le hicieron mucho, después le hicieron nada y después volvieron a hacerlo. Sí. Y tenemos un expresidente como Menem que fue víctima de la dictadura y después terminó haciendo leyes de indulto. Volvemos a algo que también está en Chile está hoy día puesto en cierta cuestión y yo creo que es peligroso, que es las instituciones. Se ha hablado mucho de la institución, de una eventual ley de punto final. ¿Te acuerdas? Se habló en un momento. Se habla hoy día también de la prescripción, como institución. ¿Existen, no existen? ¿Por qué funcionan en unos países? ¿Por qué no funcionan en otros? Esas son las preguntas. Ahora, cualquier proceso que no cierre del todo bien va a ir dejando heridas que no van a terminar de sangrar hasta que finalmente cicatricen y creo que lamentablemente no cicatrizan sino con el paso del tiempo. A mí personalmente me pasa, y me ha pasado con todo este caso, y yo creo que es que yo veo la imagen del 86 y siento que es como algo que no se cierra, no solo el horror de lo que pasó, sino el horror del clima, del ambiente, de la división profunda y total de un país. Y eso siento. Pero yo creo que hoy día estamos en otra. Sí, estamos en otra, pero tan divididos. En mi generación, por lo menos en mi cabeza, no es que yo soy tolerante, no tengo ningún problema y conozco de gente, sino que siento que era Soweto, que era una Sudáfrica lo que teníamos en Chile, mucho más que un régimen militar, era una Sudáfrica también social, digamos, porque también, y eso es algo que yo creo que explica mucho por qué los conflictos que podrían ser interesantes, importantes, que podrían ser debatibles, se transforman muy luego en una cosa de Caín y Abel
en 5 minutos. Eso Sí, perdón por el disclosure personal, pero no, tenía que hacerlo, ¿eh? No, 8:35. Es muy interesante, muy importante. Una noticia que tiene que ver no con lo mismo, pero de alguna manera sí, que tiene que ver con estas fracturas históricas que no se van cerrando. Ahí estoy viendo en la BBC Mundo, conmoción enorme en Jerusalén, apuñalan a 6 personas en una marcha del orgullo gay y también... ¿Quién fue? Ha sido un loco, un fanático. Sí, un fanático. ¿Fanático religioso? Sí. Israelí Y también ha habido otro tema que tiene muy tocada a los palestinos, porque mataron a un niño, una guagua, entraron a una casa y de una manera muy brutal. Ahí sí que hay heridas que no se Por van eso, nunca. emoción es llegar lejos, realizar algo que se pensaba imposible, vivir, romper esquemas, ser recordados, ser un ejemplo a seguir. Porque la emoción nos mueve. Mazda te invita a ver Los 33, la historia chilena que conmovió al mundo. Esto está ya en cines a partir del 6 de agosto. Viaje de negocios, confía en Turavión, la agencia de viaje corporativo con más experiencia en Chile, que puede asesorarlo en el desarrollo de políticas de viaje junto a las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmense en turavión.com. El evento de Barber Contest, que fue el primer campeonato barbero de Chile, tiene un ganador y es Felipe Bizama. Gracias a Chic Felipe Bizama, se fue a Nueva York. Chic libera tu creatividad, libera tu piel. ENACO te invita a conocer el proyecto Barrio Alpino de la Dehesa, con todo lo que tu familia necesita, cercano a colegios, centros comerciales y rodeado de grandes áreas verdes, con 2 tipos de casas de 136 y 139 metros cuadrados, 4 dormitorios más servicio, amplia sala de estar y dormitorio. Visita su nuevo piloto, sala de ventas Camino El Huenganal 3745, Casa 11 La Dehesa. Para más información entra al sitio web enaco.cl. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpunto de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl. 8:37 de este último día de julio. Estaba mirando meteorología de Chile y dicen, no se nota más lluvia. Tenemos marejadas en la zona costera, que sean marejadas enormes. Y también ¿Por qué todo es apocalíptico aquí? Marejada, terremoto, temblor, temporal. Pero la ONEMI Acabo de mundo. sí, declaró alerta temprana preventiva en la región metropolitana. Ah, qué bueno, qué ¿Ya? rico. Para que sepan. No, qué malo. ¿Tú no sabes sé. qué significa eso? Algo malo. Les contamos a la vuelta, 8:38. En Radio Cero, desde cero. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar la mejor solución para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Pertenecemos a la red global HRG con presencia en más de 120 países, lo que nos permite entregar los más altos estándares en implementación de programas de viajes corporativos y tecnología de vanguardia, siempre apoyados por nuestros business managers. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. En Radio Cero son las 8:39 minutos. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corbanca, sumo mejores momentos a mi vida. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. 33 hombres, una historia. 33 familias, un milagro. 33 héroes, una marca de automóviles. Porque la emoción nos mueve. Mazda presenta Los 33, la historia chilena que conmovió al mundo. En cines, 6 de agosto. Mazda. Respalda y garantiza Derco. ¿Qué es lo que mueve a ENACO?
Pensar en la ciudad y las personas privilegiando el entorno natural. ENACO te invita a conocer su proyecto Barrio Alpino en la Dehesa, con un gran cuidado por los espacios y pequeños detalles para vivir mejor, con 2 tipos de casas de 136 a 139 metros cuadrados, con 4 dormitorios más sala de estar y escritorio. Visita el nuevo piloto en Barrio Alpino, sala de ventas, Camino El Huinganal 3745, Casa 11 La Dehesa. Eso es ENACO, eso es diseño sustentable. Más información en enaco.cl. Más canciones que te hacen bailar. ¿Cómo se llama esa canción? Tengo la punta de la lengua. Canciones favoritas o esas que te recomiendan tus amigos. Esas son las mejores. Muy lento. ¿Por qué ya nadie pone lento? Más canciones para hacer ejercicio. Vamos que se puede. Me encanta escuchar la música que a mí me gusta, donde quiera y a la hora que quiera. Nuevo plan Pro 8 GB por 28,000 pesos mensuales. Más redes sociales sin gastar tus gigas. Escuchar más de lo que más te gusta con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. 8:41 de la mañana. Vamos a cerrar la semana con economía. Claudia Agostini, economista, aquí con nosotros en Desde Cero. Un poco vamos a tomar reforma tributaria, que ya sabemos que viene ahí una correcciones de una reforma que empieza recién, o sea, una reforma que no alcanzó a nacer cuando ya hay que corregirla. 50 circulares. ¿Ah? Espérate, y antes que eso, decirles que ayer habló el ministro Rodrigo Valdés en un encuentro y fue bastante fue más allá, digamos, solamente de la cifra, sino que también planteó cómo este clima crispado, dice él, está afectando también el rumbo de la economía, cómo finalmente el tensionamiento de una sociedad recae también en las cifras económicas, y como que un poco llamó como a un espíritu un poquitito más positivo. Claudia Agostini, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Tú notas ese clima crispado? Ya vamos a la tributaria, pero mirado desde la economía, digamos. ¿Es verdad que los climas políticos afectan en la economía? Sí, o sea, yo no soy macroeconomista, así que muchos detalles no lo sé, pero en general cuando uno afecta las expectativas y climas de incertidumbre en general generan algo de ruido. Ahora, también es cierto que no sabemos medirlo. O sea, aquí también hay que ser honesto con las herramientas que tiene la economía y las capacidades que tiene la economía. O sea, se puede especular mucho sobre eso. Exactamente. O sea, aquí a mí, yo no soy macroeconomista, creo poco en las proyecciones macro, pero no hay bola de cristal en la economía. Entonces, Claudia Agostini, cuando tenemos que el gobierno dice... y lo dijo también antes Isabel Allende. Tienen la anti-bola de cristal, de hecho. ¿Quién? Los economistas. Claro, bueno, entonces, explicar el pasado. Entonces, cuando tenemos que un gobierno dice el cuadro económico actual no nos permite seguir llevando adelante las reformas estructurales, sino que vamos a tener que revisar, y este famoso realismo sin renuncia, no sería cierto. No, cuidado, son dos cosas distintas. Porque si no hay cómo medir... No, cuidado, son dos cosas distintas. Una es el ambiente de incertidumbre, te afecta la inversión, y eso es algo que se sabe, es cierto, pero ponerle número a eso es muy difícil. Entonces sabemos la dirección del efecto, más incertidumbre, más ruido, efectivamente tiene efectos negativos. No sabemos cuánto tuvo ahora. Exactamente, ahora cuando sale un economista con que ese efecto negativo es menos 3.428, eso nadie sabe a dónde sale, y de verdad cualquiera podría inventar cualquier número. Lo que yo digo ese es el punto. Otra cosa distinta es que tú digas, mira, yo quiero hacer esta reforma, y esas reformas necesitan financiamiento. Que no lo tengo. ¿No es cierto? Exactamente. Cuando tú ves los números de crecimiento de la economía, que sí los conoces, de recaudación tributaria, que sí puedes estimar, y no te dan los números, bueno, no te queda otra que proyección. No te queda otra que acotar la reforma. Sí, y eso es distinto. Eso sí se puede calcular. Ya, en este comillas, acotar la reforma, ¿no se podía prever los escenarios económicos posibles? ¿O qué pasó ahí? O sea, a ver, hay dos cosas. Yo, de nuevo, no... Yo sé que no eres macro. No, pero no solo no soy macro, no creo en las proyecciones macro. Y déjame darte un ejemplo para ser bien crudo, aunque me odien algunos de mis colegas. El mes pasado vi un Twitter de un destacado macroeconomista de este país que dice, un domingo en la noche fue el Twitter, mañana el Banco Central va a anunciar 2,2% de IMASEC. A las 12 del día el Banco Central, el día siguiente, anunció 2,4%. O sea, la capacidad de predecir con menos de 24 horas es cero.
Cero. Entonces imagínate a un año, si con 24 horas no son capaces de achuntar la línea seca. Ese es mi nivel de creencia. Entrando en la reforma tributaria, algunos dicen que es un desaguisado, otros señalan que hay dos sistemas, el semi-integrado y el de renta atribuida. Se dice que no prima un sistema por sobre el otro, que es lo que debiese ocurrir. Tenemos una reforma, tenemos circulares con 350 páginas, ¿verdad? Y es un alto enorme de circulares que finalmente lo que hace la circular, al tener una categoría menor que la ley, precisamente es buscar aclarar la ley, pero buscar aclarar con 350 páginas, ¿es bueno, es malo, en qué escenario estamos? ¿O es necesario reformar la ley o con estas circulares eventualmente y algunas más eventualmente basta? ¿Cuál es tu opinión? A ver, es una buena pregunta, porque, desde el punto de vista de lo que sí se podía predecir, déjame retomar un poquito lo anterior y voy a tu pregunta. Yo creo que sí se podía calcular la recaudación. Yo siempre he sido escéptico de que esta reforma va a recaudar lo que dicen que va a recaudar, porque se mantuvieron muchas exenciones, porque es muy compleja y porque mantiene espacios de elusión grandes. Y una parte importante de la recaudación viene precisamente de reducir la evasión, y yo creo que eso es difícil que ocurra. Ahora, dado lo compleja de la reforma que se aprobó, con dos sistemas en paralelo, el número de circulares y la calidad de las circulares ayuda a ordenar. O sea, uno hubiera preferido no tener esta reforma con esos problemas y no tener que dictar tantas circulares con tantas páginas. Claro. Pero dado que estamos en el escenario que estamos, es mejor tener suficientes circulares bien detalladas y bien explicadas. ¿No sería mejor agarrar la reforma y decirse ahí que no salió mal? El plato salió mal, mucha sal, y volver a cocinar. Yo simpatizo con eso. La pregunta es si es posible o no. O sea, tener dos sistemas tributarios, aquí hay una mezcla bien compleja. Tener dos sistemas tributarios generales paralelos es un problema mayor, y no lo tiene ningún país. Y cuando tú tienes empresas que son dueñas de otras empresas y tienes cada una que puede optar por un sistema distinto, esta complejidad ¿Eso fue la cocina o fue la reforma? Fue la cocina. Yo creo que la cocina fue una muy mala cocina. Claro, porque muy malos cocineros. No, porque le ponían a cocinar carne a vegetariano o viceversa, va a salir mal. Pero no sé, porque... No, por supuesto, pero a ver, yo creo que aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, digamos. O sea, el proyecto que entró a la Cámara de Diputados, yo creo que en general era un buen proyecto desde el punto de vista de cerrar espacios de elusión y hacer el sistema más equitativo. Era un mal proyecto desde el punto de vista de sus efectos en el ahorro y en la inversión. Y lo que uno esperaría, o hubiera esperado, es que al pasar al Senado tú corriges lo malo y mantienes lo bueno. O sea, mantienes lo que se simplificaba, mantienes el haber cerrado todos los espacios de evasión y de elusión y solucionas el problema de inversión y ahorro. Y lo que se hizo fue exactamente lo contrario. Se volvieron a restablecer un montón de exenciones y regímenes especiales. La pregunta, Claudio Agostini, es ¿por qué? Lo que salió fue peor de lo que había entrado. Bueno, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque estamos hablando, perdóname, de que esta reforma tributaria venía redactada desde un gobierno que sentía que esa reforma tributaria era clave y estructural. Pasó una comisión al Senado y pasó a una comisión del Senado de gente medianamente preparada y con experiencia política en esto, y terminó comiendo galletitas con Juan Andrés Fontaine, ex ministro. O sea, no es que está en el living con galletitas, que es muy bonito el living, pero lo que quiero decir con esto es que la reforma tributaria no terminó en manos de unos políticos cucú, o sea, sino que ¿qué es lo que se negoció? ¿Por qué terminó saliendo? O sea, acá hay criterios políticos que llevaron que la reforma... Sin duda. ¿Y cuáles son esos criterios? A ver, la verdad es que no lo sabemos precisamente porque en vez de haberse discutido transparentemente en una comisión en el Congreso en la cual todos vemos la discusión, se hizo en el living de una casa donde no sabemos qué se discutió. Entonces, primero tenemos que se legisla en la casa de alguien en vez de en el Congreso, lo cual le quita transparencia. Y no sabemos, nadie sabe qué pasó dentro de esa cocina. Solo sabemos el resultado, y el resultado de la cocina es malo. ¿Por qué es malo? En el sentido político. ¿Qué es lo que logró poner la derecha en esa reforma tributaria que terminó quitándole los brazos, los dientes y las manos? O sea, yo no sé quién puso quién ni quién logró nada. Pero si uno mira el proyecto... Pero si uno mira el proyecto, uno dice qué cosas no estaban y aparecieron. Sí, por ejemplo. Aparecieron un montón de regímenes especiales y exenciones que favorecen e incentivan la elusión tributaria y que benefician a sectores especiales. Benefician a agricultores, benefician a transportistas,
y benefician a muchos que se disfrazan de agricultores y se disfrazan de transportistas solo para pagar menos impuestos con empresas de papel. Benefició excesivamente a las pymes sin pensar en quiénes son dueños de las pymes. Entonces cualquiera que se pueda disfrazar de pyme, aunque esté en el 1% más rico, va a pagar mucho menos impuestos que alguien que gana lo mismo y que no puede disfrazarse de pyme. O sea, ese es el resultado de la cocina tributaria. Y el broche de oro, que esa es la creatividad peor de esa cocina, y yo de verdad no sé hasta el día de hoy a quién se le ocurrió, es tener dos sistemas generales en paralelo. Eso no existe, es una mala idea en todas partes del mundo. Eso decía la Soledad Recabarren y otros especialistas en derecho tributario, que siempre prima uno y hay uno al que se acoge bajo un régimen especial. Esto tiene ¿qué salida le ves tú hoy día? Vamos con Claudio Agostini. Creo que lo que primó en respuesta a lo de la Claudia, creo que fue el criterio político, pero no necesariamente un criterio técnico. En materia tributaria, yo creo que el criterio técnico tiene que primar por sobre el criterio político. Acá ya arreglemos la cuestión, pero quedó una cosa. Yo creo que como es un tema tan denso, no quedó claro. Y hay un elemento también. Creo que es un problema de vocabulario. Cuando tú dices ahorro e inversión y elusión, digamos, es que lo que tú dices es que había que quitarle la ilusión y que había que fomentar el ahorro y la inversión. Pero es que para el empresariado chileno, ilusión es inversión y ahorro. Y no solo para él, para Manuel Marfán, ministro de Hacienda, el FUT y todos los mecanismos de ilusión fueron los mecanismos de inversión y ahorro en Chile. Entonces, cuando tú no reconoces que tú has cometido un crimen, sino que tu crimen te parece que es una bendición y que ha ayudado al país con ello, evidentemente jamás vas a hacer nada para si yo el día de mañana el sistema efectivamente sirvió para aquello. Sirvió como mecanismo de inversión y de ahorro de las empresas y de reinversión en las empresas. Si esos mecanismos de ilusión eran en el fondo vistos por el empresariado como mecanismo de inversión y de ahorro. Cumplieron el doble rol. Cuando uno mira los datos del FUT para el 2010, 2011, 2009, los que estuvieron disponibles en su cuenta de impuestos internos, uno se encuentra efectivamente con estas dos cosas. Alrededor del 53% del FUT se usó para inversión y el otro 47% se usó para eludir impuestos. O sea, ese era el drama que tenía el FUT, era 50% bueno y 50% malo. Y lo que uno tenía que hacer era, de forma inteligente, generar un mecanismo que te matara el 50% malo y te rescatara el 50% bueno. La primera parte de la reforma, la que entró a la Cámara de Diputados, mataba el 50% malo y también mataba el 50% bueno. Entonces, el desafío en el Senado, que era lo que uno esperaba, era rescatar el 50% bueno y dejar bien muerto el 50% malo. Claro. Y se creó algo que soluciona parcialmente el 50% bueno y resucitó gran parte de todo lo malo. Y según ve las circulares, ¿van en la dirección de volver a arreglar esto o de complicarlo aún más? O sea, las circulares ordenan muchos detalles de cómo va a funcionar esto, pero uno no le puede pedir a las circulares que arreglen lo que la ley hizo mal. O sea, no está fuera de las posibilidades eso. O sea, si la ley generó dos regímenes paralelos, un régimen para pymes, mantuvo la renta presunta, o sea, ahí ya van 4 regímenes. ¿Por qué mantuvo la renta presunta si todo el mundo estaba en contra? No, porque hay ciertos sectores que así lo solicitaron en particular. Esas son presiones de grupos de interés. Bueno, esta reforma tributaria quedó así por eso, por las presiones de los grupos de interés. Sí, mira, entonces, cuando uno mira las presentaciones en el Congreso, de nuevo, no sabemos lo que pasó en la cocina porque eso se hizo a espalda de todos los chilenos, pero cuando uno mira las presentaciones, la Asociación Nacional de Agricultura, por ejemplo, dijo que la renta presunta eran fundamentalmente pymes y esto iba a destruir a las pymes agrícolas. Pero lo que no dijo la Asociación Nacional de Agricultura es que cuando uno mira esas pymes, 99% de esas pymes pertenecen al 5% más rico de Chile. Y cuando uno ve las direcciones de esas pymes, están mayoritariamente en Vitacura y Las Condes. Esas son las pymes agrícolas de este país. No están en el sur. No, porque son de papel para pagar menos impuestos y hay que sincerar eso de una vez por todas. Y lo otro es que además la renta presunta, incluso aunque funcionara bien y tú sacaras todas esas pymes de papel, al final es un muy mal mecanismo, incluso para el que de verdad es un agricultor pequeño, y la razón es muy simple. La renta presunta, tú pagas un impuesto basado en cuánto vale tu propiedad.
Da lo mismo si te fue bien o te fue mal, ¿no es cierto? Para los años en que te va bien, generalmente pagas en promedio la mitad de lo que deberías pagar de acuerdo a tus ingresos, lo cual ya es una injusticia mayor. Pero para los años en que te va mal, o sea, supiste que tú un año con mala cosecha, sequía, heladas, todo, que perdiste plata, o sea, tienes pérdidas, como tú vas a pagar impuestos sobre el valor de tu propiedad, ese año vas a pagar impuestos. Lo cual también es una injusticia hacia el otro lado. Te fue mal, perdiste plata, no tienes utilidades, tienes pérdida y pagas impuestos igual. O sea, como mecanismo la renta presunta, incluso más allá de la elusión, es un pésimo sistema tributario. ¿Qué hacen los que no tienen hoy día una pyme, precisamente, qué sé yo, que tiene renta baja? ¿Qué hace hoy día? ¿A qué sistema le convendría acogerse? Lamentablemente, finalmente la desigualdad en esta materia, aquellos que pueden contar con abogados tributaristas, con contadores especializados, que además tienen que ser hoy día muy estudiosos, genera también una desigualdad enorme entre el que tiene una pyme y el que tiene una gran empresa. El de la gran empresa va a tener un ejército de contadores y abogados que lo va a poder defender, pero el consejo para la dueña de casa, para que tiene un taller de costura, un taller mecánico, ¿cuál es el régimen en el que convendría hoy día acogerse? Para gente que tiene bajo ingreso, el sistema atribuido es lejos del más simple, y lo que va a significar es que le van a devolver impuestos. O sea, porque, y eso tiene una tasa de 25. Claro, pero lo que importa es que ese sistema está integrado. O sea, tú tienes una tasa del 25 que la pagas, supone, en tu mismo ejemplo, alguien que tiene un taller de costura, vas a pagar 25% por, entre comillas, tus utilidades durante el año, ¿no es cierto? Que no es poco y te puede afectar la caja, sin ninguna duda. Sí. Pero en abril van a decir, mira, tú con tu taller de costura ganaste un ingreso que en realidad estás exenta de impuestos. Y 79% de la gente está exenta, o sea, esa es la mayoría, esa es la verdadera de una pyme chica de verdad y no de papel. Y te van a devolver todo el 25% que pagaste, completo. Entonces es claramente el sistema razonable para el sistema. ¿Y cómo soluciona esa empresa el problema de caja anual en el año? ¿O va a tener que ahorrar a partir de ese? El problema de caja es más complicado, porque tiene que pagar PPM todos los meses y te van a devolver a fin de año. Ahora hay mecanismos para postergar el PPM, en ese sentido la reforma hace algunas cosas que son razonables. Y para el principio ciudadano que paga sus impuestos así, con su sueldo y sus boletitas, no pasa, nada cambia. No, y yo creo que al final eso es lo más injusto que tiene el haber exacerbado los beneficios de las pymes en esta reforma, que alguien que es un trabajador dependiente, que vive de un sueldo y que tu empleador te retiene el sueldo, tú pagas todos los impuestos que te corresponden. Alguien que puede disfrazarse de pyme o de empresa agrícola o de empresa transportista paga la mitad o un cuarto de lo que debería pagar y gana exactamente lo mismo. Pero se supone que en los 90 eso era el... Hoy. Ahora va a hacerlo aún más. Pero claro, con esta reforma, 98,5. Pero es tan engorroso que generar una pyme para pasar por todo pero cada día menos engorroso. Chilingüi tributario, ¿quién va a querer hacer? Pero lo que uno ve en canales de televisión, donde no es engorroso. Con el sistema 14T no es nada engorroso. No, sí, pero con el sistema tributario antiguo. Esta reforma, a la reforma, finalmente se terminó cumpliendo aquella frase que apareció como una campaña que desestabilizó la reforma. Tenemos reformas a la reforma tributaria. ¿Cómo fue que una reforma tan importante que se esperó y se añoró tanto termina teniendo un peso tan poniéndose mucho más compleja que simplificándose? O sea, lo decía acá David Gallagher, si uno va a Europa, las economías europeas lo que hacen es ir simplificando sus sistemas tributarios para poner luz y evitar zonas de evasión. Acá hicimos todo lo contrario, se complejizó a tal punto que la cosa quedó entrampada. ¿Tú dices eso tiene que ver con la cocina o tiene que ver que también aquí no había un diseño técnico del gobierno con un proyecto tributario más claro que permitiera hacer un trabajo legislativo más, digamos, ligado a su objetivo? Yo era una mezcla de las dos cosas en el proyecto que ingresó a la Cámara, que eso refleja 100% la postura del gobierno, ¿no es cierto? Claro, pero también todo el mundo se reía y nos reíamos de cómo la Cámara había sido un buzón. No, estoy de acuerdo, pusieron el timbre. Pero antes no estoy todavía entrando en la discusión. O sea, estoy tratando de responder tu pregunta de cuánto es del gobierno y cuánto es del Congreso y cuánto es de la cocina. Que es una pregunta difícil de responder. Si uno mira el proyecto que ingresó a la Cámara, eso refleja 100% lo que hizo el gobierno. ¿Y era bueno ese proyecto? Y ese proyecto es lo que decíamos hace un rato. Simplificaba mucho el sistema, eliminaba muchas exenciones y dejaba solo 2 regímenes tributarios. O sea, en ese sentido iba en la dirección correcta. Y tenía un gran problema
en los incentivos de ahorro e inversión. O sea, yo creo que ahí tenía una falla el problema. Entonces, si uno mira ese proyecto, lo que el gobierno presentó tenía muchas virtudes y una falla grande. Cuando uno mira la discusión, yo estoy de acuerdo contigo, en la Cámara no hubo espacio de nada. No, será un timbre y pasó. Exactamente, fue timbre y pasó. Entró al Senado y en el Senado pasó en paralelo a la cocina y de la cocina salió este engendro. Pero en el Senado tuvimos a todos los exministros de Hacienda, así es, todos, diciendo que era un mal proyecto. Pero cuando tuvimos a los senadores de la República que estaban diciendo que el proyecto era técnicamente malo, que venía mal redactado. ¿Cuántos de ellos se aventajaban con el sistema anterior? ¿Cuántos de ellos eludían? Hay que tener cuidado con... Si yo le pido a los ladrones el sistema penal, por supuesto, con esas críticas, pues muchas eran válidas. Si uno mira esas críticas, yo vi todas las presentaciones, hay muchas críticas que son correctas y apuntaban a esto, a decir, este proyecto es técnicamente malo, y tenían... El técnicamente malo se refería precisamente al tema de ahorro e inversión, y es correcta esa crítica y es un tema técnico. Hay otros que disfrazaron de técnicamente malo sus propios intereses de grupos de presión para mantener ventajas tributarias que tenían y que el proyecto les quitaba, por supuesto. Pero tú jamás vas a ir al Congreso, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Nacional de Agricultura, a decir, ¿saben qué? Aquí me están quitando un beneficio que hace que yo pague menos impuestos y quiero que me lo mantengan. No, van a ir y van a decir, esto está técnicamente malo, obvio. Entonces, muchas de esas críticas técnicas no son técnicas, son grupos de presión que quieren mantener sus privilegios. Entonces, hay que separar esas dos cosas. Y después tenemos la cocina tributaria, que es esta cosa extraña y oscura de legislar en paralelo a espaldas de todo. Que salió con un engendro de verdad peor que lo que había entrado al Senado. O sea, un gato con cabeza de chancho. ¿Quién se va a querer hoy día meter en un proyecto que modifique la reforma tributaria? Es políticamente inviable. Entonces, hoy día hay que tratar de ya arrear con los güeyes que tenemos nomás. ¿Qué vamos a hacer? Lo que es una tristeza, porque se perdió la oportunidad de hacer un mejor proyecto. Dicho lo de la cocina, después todos los parlamentarios la aprobaron. Para recordarle a nuestros auditores, ¿quiénes estuvieron en la cocina? Uno tampoco puede. Porque Andrés Saldívar me decía el otro día, me dijo, yo quiero dejar súper claro que yo no estuve metido en esa cocina, me decía. Andrés Velasco me dijo, Andrés Saldívar dijo, me tienen como un chef. Y yo nunca entré a esa cocina. Masterchef, y yo nunca entré a esa cocina. Entonces, ¿quiénes estuvieron en esa cocina? Andrés Saldívar. Él dice que no. Que él fue parte que él no estaba de acuerdo más con este tema de la Juan Andrés Fontés estaba Juan no, sí, fue en la casa de él, pero que estaba Alberto Arena. Estaba solo, parece él, Juan Andrés Fontés. Estaba solo. Con los amigos imaginarios. Mira, yo creo que Alberto Arena se ensoberbeció en algún momento con este proyecto, lo vio como un proyecto que tenía que salir adelante porque era además lo que se le había solicitado, él lo que requería, y aquí va sorpresa un poco lo que dice Claudio, que tiene razón, él tenía ciertos objetivos de recaudación para precisamente nutrir con esos recursos a las reformas que estaban en el programa. Pero los objetivos de recaudación no se cumplen tampoco. Yo creo que no. O sea, ¿Eran 3 puntos del PIB? Sí, 3 puntos del PIB. ¿Y eso cuánta plata es en plata? Son un poquito más de 6.000 millones de dólares. Ahora, ¿y cuánto se estima que se puede recaudar? Pero ahora, de esos, medio punto del PIB es reducción de evasión. Que eso es algo difícil de medir y no sabemos bien qué va a pasar. Ahora, paradójicamente, que hay cosas que han ayudado, que van a aumentar la recaudación. El caso Penta va a aumentar la recaudación. Claro. Que no tiene nada que ver con la reforma tributaria. Claro. Se devolvió plata. Claro, pero no solo Penta devolvió mucha plata que no había pagado, sino que logró poner nerviosos a muchos que habían hecho lo mismo y que fueron a rectificar antes de que les pasara lo mismo. Entonces, el efecto Penta en la recaudación no es menor, está medido todavía, pero no es poco y ayuda. ¿Y esas plata entran, perdón, al Tesoro Público directamente? Al erario público. Sí. Claro. Antes de Tesorería General de la República. Antes de que haya fallo de cualquier tipo. Sí, hay algunas que ya están pagadas. Claro, que pagaron como porque en el caso Penta no tenemos tenemos boletas y adelantándose a están los forward, o sea, es como bastante amplio el abanico, no es solamente evasión o boletas de GMT falsa. La razón por la que yo creo que va a recaudar menos es fundamentalmente porque se abren muchos espacios de elusión. Y eso va a reducir la recaudación en forma importante.
y algunos de estos espacios que ya conocíamos a través de pymes de papel y de renta presunta, exenciones, se mantuvieron, y como se magnificaron la definición de pymes mucho mayor ahora, 98,5% de las empresas en Chile ahora son pymes con la nueva reforma tributaria. ¿Y antes era qué? Para efecto tributario. Ya antes era un poquito menos de 80, 70. Pero acogidos a beneficio eran menos, porque los topes eran mucho menores. Aquí los topes aumentaron 4 o 5 veces. O sea, de verdad, para efectos tributarios mucho mayor. Ese efecto es difícil de medirlo, pero tiende a una menor recaudación de forma importante. Pero ¿por qué uno escucha reclamos también de Juan Andrés Fontaine, del señor de, ¿cómo se llama? ¿Qué te ha dado con Juan Andrés Fontaine? Yo me cae muy bien todo, y además su living es muy bonito. ¿Fuiste? No, hay un cuadro. Rafa estuvo en la cocina. No, hay un cuadro de mi hermano en el living, por eso. Por eso. Porque a ti no te gustó el living de Michel Jorrat cuando salió en una entrevista, ¿te acuerdas? No me gustó. Pero el Michel, pero he leído en diarios financieros críticas de la reforma, críticas del ¿cómo se llama? Este chico que le gusta salir en video, ¿cómo se llama? Juan Pablo Suet. Si es tan ventajosa, ¿por qué la critican esta reforma ahora? No lo sé, o sea, a mí me llama la atención que alguien que fue quien la cocinó después critique lo que él mismo cocinó, es, por decirlo menos, una paradoja. En el caso de las críticas a las pymes no estoy seguro. Cuando recién salió aprobada la reforma, yo leí una declaración de Juan Pablo Suet que decía: no hay conciencia de todo lo que se consiguió para las pymes acá, que es mucho más allá de lo que hubiéramos imaginado. Y ahora Suet está también... Esas fueron sus primeras declaraciones cuando recién se aprobó la reforma. No estoy seguro que y Suet ahora también está muy... Yo creo que va... No fue Suet. Fontaine, el otro Fontaine que hizo... No, Bernardo. Claro, Bernardo está ahora, pero con el tema de reforma laboral. Tenemos que ir cerrando, chicos. Sí, perdón, yo quiero hacer una mención. Sí. Está la Radio TED Hour, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezó todo? Esa es la pregunta que se plantean estas charlas TED, que son muy conocidas, tienen un formato fantástico y de personas que tienen una mirada acerca de las relaciones de los seres humanos genéticamente. ¿Pueden volver a la vida animales extintos? Se preguntan en la radio, Radio TED. Distintos expositores exploran el origen de la especie, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, cómo estamos conectados unos entre otros desde la genética, ¿verdad? Este sábado a las 10 en Radio Duna y a las 11 en Radio Cero, como ya todos los sábados y miércoles, el sábado 1 de agosto y el miércoles 5 de agosto, Radio TED Hour. ¿Cómo empezó todo? How it all began, para que lo escuchen con nuestro amigo Sergio Fortuño. 907, Claudio Agostini, un gusto como siempre tenerte acá desde cero. Muchas gracias por la invitación. Buen fin de semana y suerte con la luna azul, que hoy ya está a full sobre la luna azul. Luna azul. Chao. Desde Cero fue presentado por Paraenaco. Construir es mucho más que levantar una casa. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Mazda, porque la emoción nos mueve. Agencia de Viajes Turavión, 80 años viajando con usted. En Cero son las 9:08. La nieve arrasa en la cordillera y la quinta feria del